Hola a todos, muy buenas noches. Soy yo, la sombra felina nocturna, y me encuentro adentro de mi casita de cráneo, viéndolos a través de la ventana. Tal vez no me vea, pero no me importa, lo que importa es lo que les voy a contar. Estábamos hasta cierto punto con la llamada serie de los duendes, nahuales y brujas. Estábamos en la parte de los hombres que se convierten en animales. ¿Qué les voy a grabar hoy? ¿Qué les voy a contar hoy? Puros chismes probablemente, pero muy divertidos. Disfrútenlos. No creo que se asusten, pues no son para asustarse, pero en fin, vamos a ver qué les voy a grabar hoy. Se llama Pies Grandes. Acuérdense que dentro de los grandes mitos que se cuentan en los poblados de todo el mundo, los montes y valles, se habla de criaturas salvajes, ocultas entre la maleza, que viven alejadas de la humanidad debido a su deformidad o gran tamaño. En algún tiempo se hablaba de gigantes que poblaron la tierra. Uno de estos eslabones perdidos, el más famoso tal vez de todos ellos, es una criatura que desde hace muchos años conocemos como Pie Grande. En Estados Unidos, Bigfoot o el Yeti en los montes Himalayas. Este gran animal o semihumano vive en las alturas nevadas del Himalaya y también en los grandes bosques de los Estados Unidos, Canadá y tal vez en algunas partes de la Sierra Madre de Puebla, de México, mejor dicho, lo que son esos estados grandotes, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila. Probablemente haya, probablemente, no sé. Allí hay más historias de nahuales, pero tal vez pudiera tratarse de alguno de estos. Se dice que este gran animal vive en grandes alturas nevadas del Himalaya y se llama Yeti. En el Tíbet se cuentan historias asombrosas sobre este ser, aunque a decir verdad esta leyenda ha servido solo como una atracción turística, pues hasta ahorita no ha habido una prueba de su existencia. México no se queda atrás con leyendas de este tipo y también cuenta con relatos de seres abominables, ocultos en las montañas y los bosques de nuestro país. Vamos a ver algunos. Esta leyenda se llama el Coatlacas, así como suena, Coatlacas de los bosques. Esta historia fascinante que se cuenta surgió en los tupidos y densos bosques del norte de la Sierra de Puebla, para acabarla. Se dice que allí habita un extraño ser al que los habitantes de la región llaman el Coatlacas de los bosques. Mucha gente dice haberlo visto y nos han contado lo que atestiguaron. Vamos a ver qué sucede entonces con esta situación. Las personas que han podido ver esta criatura la describen como una especie de hombre de las cavernas de gran tamaño y aspecto salvaje, y cubierto totalmente de pelo oscuro y enmarañado. Su estatura, según se dice, rebasa los 3 metros y su comportamiento es sumamente hostil contra todos los intrusos que van a los bosques con la finalidad de talar árboles para el comercio de madera. Pues yo creo que ahorita con esta crisis el mugre Coatlaca ya se debe haber convertido en un cochino talamontes, pues es la primera vez que yo también oigo esta historia. Esta leyenda comenzó a circular después de que unos leñadores partieran como cada ocasión hacia las espesuras de la sierra a bordo de un camión. Era de noche, la luna llena iluminaba los árboles con un tenue tono plateado. Se dirigieron al sitio para talar árboles cuando de pronto escucharon unos fuertes rugidos que no parecían de felinos o de algún otro animal salvaje de los que comúnmente andan en los bosques y los montes. Más bien parecían ser como de un gorila o algún otro animal similar. No obstante, ellos continuaron su viaje pues ya estaban acostumbrados a lidiar con diversos tipos de animales salvajes. Poco a poco se fueron internando más y más en la espesura del bosque. Al llegar al lugar donde iniciarían su labor, descendieron del camión con grandes sierras y cortadoras de motor para jalar los gruesos troncos, y los temibles gruñidos aún se escuchaban. No solamente se cuidaban de los animales, la operación que llevaban a cabo era ilegal. Ay, cuando no, México querido, te amo.
Así que debían estar alertas también de los guardias forestales, pues sabían que estaban arriesgándose al talar la madera en esa zona. Esta era la razón por la que se encontraban trabajando de noche, protegidos por las sombras. Después de una ardua jornada que duró casi toda la noche, aseguraron los troncos recién cortados al enorme camión y encendieron una fogata. A manera de campamento se instalaron en la zona para descansar un poco y esperar a que amaneciera, lo que facilitaría el regreso a la ciudad con la preciada carga. Al cabo de unos minutos, en medio del silencio de la noche, en medio del silencio del bosque talado, se escucharon de nuevo los rugidos, pero esta vez pudieron oírlos más cerca y con más fuerza que antes. Una ligera lluvia comenzó, confundiendo aún más a los talabosques que ya se sentían un poco atemorizados. Algunos de ellos trataron de averiguar de dónde provenían los rugidos, así que se armaron de valor y se alejaron un poco de la fogata que habían encendido para acampar. Comenzaron a escucharse fuertes ruidos, señal de que algo estaba derribando los árboles haciendo un gran estruendo. No era nada fácil saber de dónde venían los ruidos debido a la lluvia y la oscuridad. Tal como en una película de terror, un relámpago iluminó el cielo, mostrando la imponente figura del Cuauhtlacas. El monstruo apareció enfurecido, derribando todo a su paso. A unos 10 metros de distancia de donde se hallaban los asustados leñadores se detuvo, mirándolos de una forma enigmática, tal como si les reclamara el haber profanado sus dominios. Con impresionante fuerza el extraño ser, solo con sus manos arrancó un enorme árbol, mismo que levantó sobre su cabeza para después arrojarlo sobre el camión, dejando totalmente aplastada la cabina. Volvió a rugir con toda la fuerza que le era posible y trató de arrancar otro árbol. Bueno, aquí yo digo, ¿para qué carajo se enfada este monstruo con los talamontes si aquí por lo que veo él ya arrancó un árbol y por lo visto iba a arrancar otro? Como que esta historia pues está muy rara, ¿no? A pesar de estar estupefactos con el aterrador espectáculo que estaban presenciando, algunos leñadores llegaron a dispararle al cuerpo, pero parecían no sentir nada con las balas. Otros optaron por correr dejando abandonada la carga. Al final, mirando que no podían dañar al monstruo, todos salieron despavoridos mientras que a lo lejos se escuchaban estruendosos rugidos del Cuauhtlacas y también los golpes que propinaba al ya aplastado camión. Corrieron hasta casi perder el sentido, hacia la carretera donde encontraron a los guardabosques, quienes al pedir explicaciones no creyeron en la historia y arrestaron a los taladores clandestinos que se hallaban sumamente asustados. Cuando los guardias llegaron al lugar a corroborar los hechos, no encontraron rastro alguno de la bestia. El camión se hallaba totalmente destruido, pero no había un solo tronco en él, tal como si nunca hubiesen cortado ningún árbol. Jamás creyeron la historia del monstruo que los había atacado. Al no haber prueba alguna de sus actividades, los leñadores fueron liberados. Sin embargo, nadie cree aun que de verdad fueron atacados por el temible Cuauhtlacas, aunque hay gente que dice haber escuchado sus potentes rugidos en medio de la espesura del bosque. La verdad detrás de este misterio tampoco será revelada fácilmente. Quizás se trate de un guardián que celosamente protege el entorno donde se halla oculto. Se dice que solo la gente que ha tratado de cortar árboles ha sido atacada por esta bestia y que pocos han sobrevivido para contarlo. Es solo una leyenda más. Y como digo, como que queriendo ser ecológica se vuelve antiecológica. En fin, ¿cómo es posible que el mismo monstruo que protege los árboles arranque árboles y les ponga en su mandarina en gajos a los que andan haciendo este tipo de actividades? Bueno, pues estamos en México, obviamente, ¿no? Hasta en esto estamos fregados, en fin. Otra historia que se hace llamar el salvaje. Dice así: desde que los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras y poco a poco fue extendiéndose la población a lo largo y ancho de nuestro país,
Se ha hablado de misteriosas criaturas que habitan en los parajes inhóspitos, seres asombrosos que guardan celosamente los tesoros que la naturaleza ha creado o ha dejado ocultos, lejos de las manos de los hombres. Algunos de estos seres, según se dice, custodian el ambiente donde llevan su pacífica vida, pacífica hasta que sus dominios son profanados, claro, como cualquier persona común y corriente, y que pues si alguien entra a tu casa y te das cuenta y tienes los medios, pues le rompes el hocico. Bueno, aunque también ya por ley está prohibido, pero hay que hacerlo. Según se cuenta que existió en lo más profundo de las selvas mexicanas un gigantesco ser conocido como el Salvaje. Aquí sí dista mucho del nombrecito de el Cuautlacas. Era una especie de gorila muy peludo, tenía los pies al revés y hacía un enorme estruendo al derribar los árboles y ramas que estorbaban su paso. Otro antiecológico que protege la ecología, en fin. No tenía la posibilidad de doblar su cuerpo por la cintura, pues en su vientre, según se decía, tenía una enorme abertura que dejaba ver sus entrañas. Era el habitante más terrible de la selva, las balas no podían herirlo. En los pequeños poblados de Veracruz todavía se habla de los chilobos, y aunque hay manera de embaucarlos para poder cazar a alguno de estos, se dice que traen muy mala suerte, pero esto es otro cantar. Los cazadores que valientemente se atrevían a buscar esta bestia acababan siendo devorados, ya que cuando notaban el gran tamaño de sus huellas preferían abandonar la cacería, pero debido a que el salvaje tenía los pies al revés, al tratar de alejarse de su rastro, acababan encontrándose con él. Mucha gente murió en su búsqueda. Los grandes brujos decían que era un enorme amuleto para la suerte y que solo la música podía apaciguarlo. Con estas suposiciones, un valiente brujo de nombre Rubén se atrevió a ir en busca del salvaje. Era una noche cálida de verano cuando este brujo llegó a las profundas selvas del sur del país. Acampó en medio de la espesura y decidió esperar a que la bestia apareciera, como que más bestia él a pesar de ser brujo. Fíjense, un espanto contra otro espanto, por decirlo así. Al amanecer Rubén despertó con los rayos de sol que se colaban entre las ramas de los árboles. Grande fue su sorpresa y sobresalto al descubrir que ante él se hallaba el tan temido salvaje. Rubén sintió un estremecimiento por saberse a total merced del monstruo, que solo lo miraba con extrañeza, como tratando de adivinar quién era o qué hacía ahí. El brujo se sintió atemorizado. Trató de levantarse muy lentamente, pero al percibir su movimiento, el salvaje dio un potente rugido que hizo estremecer toda la selva. Rubén salió corriendo despavorido, pero atinó a tomar entre sus manos una guitarra que llevaba consigo. El salvaje, enfurecido, comenzó a rugir aún más fuerte, arrancando los árboles a su alrededor para tratar de encontrar al brujo, quien corrió de un lado a otro tratando de evitar ser descubierto y recuperándose de la sorpresa. Al fin llegó a un pequeño paraje donde había una gran roca y se sentó a tocar la guitarra como si no pasara nada. Cuando el monstruo llegó al sitio donde Rubén estaba sentado, se quedó de una pieza mirándolo totalmente desconcertado. El brujo interpretaba una alegre melodía sin hacer caso, aparentemente de la bestia, que comenzó a moverse al ritmo de la música. La canción iba subiendo de tono y el monstruo se revolcaba de risa cada vez más y más. Cuando el salvaje estuvo tirado en el piso entre carcajadas, sosteniendo las tripas que amenazaban salir de su abierta piel, de súbito Rubén soltó la guitarra y sacó un filoso machete, y sin dar tiempo a nada más le cortó la cabeza al monstruo. La noticia de que Rubén el brujo había cazado al salvaje corrió como reguero de pólvora por todo el poblado. Los habitantes de la selva no parecían muy alegres con la noticia, pues presagiaban calamidades. Fíjense, es brujo y se supone que los brujos tienen una gran sabiduría referente a muchas cuestiones que en sus regiones se cuentan, pero también, como les he dicho en otras partes, pues obviamente les falta también un poquito de ciencia moderna, pero en fin, esta es otra cosa. Por su parte, Rubén había sido alabado por la gente del pueblo, que ahora lo respetaba por su valor y fuerza, al haberse encargado él solo de tan temible bestia. Recibió muchos regalos y se casó con la mujer más hermosa de aquel lugar.
Al pasar algunos días comenzaron a suceder ciertas desavenencias en el pueblo. Oigan, oigan esos ruidos. Alguien está rasguñando. Algo está rasguñando. Nomás para que oigan, oigan, como si estuvieran tocando la puerta de madera. Pero en fin, esto es otra cosa. Una gran sequía azotó el lugar y todas las cosechas se malograron. La pequeña presa no pudo dar abasto a la gente porque inexplicablemente el agua se echó a perder como si se pudriera. Los niños se enfermaron y maldecían. La gente no tenía alimentos y comenzaban a maldecir su suerte. Otros brujos, llenos de envidia, claro está, culparon a Rubén de todos los males, pues afirmaban que por haber matado al salvaje habían ocurrido todos esos problemas. La gente se convenció de ello y una noche partieron hacia la choza del brujo a orillas de la selva. Iban con antorchas y machetes llenos de furia contra el causante de las calamidades que los azotaban. Rubén se hallaba en su casa cortando leña cuando vio llegar a la muchedumbre enfurecida. Corrió a encerrarse, pero comenzaron a quemar su choza y tuvo que salir de ella a toda prisa junto con su mujer. La gente, que se hallaba en tremendo frenesí, los amarró y los quemó allí mismo en medio de un macabro ritual. De nada sirvió la muerte del brujo y de su esposa. Las cosas no cambiaron durante mucho tiempo, así que, desde entonces, la gente de esta zona respeta religiosamente la selva y todo lo que en ella habita, pues sabe que atentar contra la naturaleza puede ser desafortunado y fatal. Esta historia es contada por los lacandones y otras etnias que todavía viven en estos lugares, que aún por fortuna han sido respetados por la urbanización. De cualquier manera, haya existido o no, el salvaje sigue siendo primordial para ellos, que la naturaleza se respete y están dispuestos a defenderla hasta con su propia vida. Esto es lo que cuentan con respecto a lo que son historias de hombres salvajes, de hombres horrorosos que dicen que vagan por ahí todavía en las sombras de la noche, en nuestra geografía nacional y también en las geografías de otros lugares del mundo. Ahorita está lloviendo o ha llovido aquí en la Ciudad de México, digámoslo así, es el 16 de mayo. 16 de mayo, no, es el 15 de mayo todavía, Día del Maestro. Y voy a subir el video mañana 16 de mayo. Y pues está pasando México por una historia también de terror. Por todos lados se reportan también muchos incendios, muchas cosas que están sucediendo. Incluso la NASA ya publicó una foto sobre cómo se encuentra el territorio nacional con todos los incendios que se han desatado. Y pues se ve terrible. Esto sí se ve peor que una verdadera historia de terror. Y pues aquí quisiera yo hacer también una pequeña reflexión. Fíjense que a pesar de todo, estas historias han sido comunes en el pueblo y ahorita que está sucediendo esto, pues todos pedimos que llueva, todos pedimos que hasta cierto punto se acaben los problemas y no sabemos qué pasa. Otra parte de la historia tenebrosa, por decirlo aquí, es que ha ocurrido en lo que le llaman el famoso Beltán, que es uno de los aquelarres de los llamados brujos, y este ritual se celebra precisamente con fuego. Muchos dicen que lo que ocurrió en Notre Dame fue precisamente una celebración de la élite mundial para conmemorar este ritual y que estos rituales se van a seguir todo lo que es el mes. Fíjense, Notre Dame se quemó el 15 de abril y estaba muy próximo a lo que era el 21, que es también el día 21, que es cuando entra el otro signo, no me acuerdo cuál, creo que era Aries, y ahorita va a entrar otro signo que es Tauro, y pues es cuando también se llevan a cabo ciertos tipos de rituales, pero de los cuales no estoy muy informado, más sin en cambio, solamente estaba haciendo esta reflexión de que ahora, desde ese tiempo, desde que se quemó Notre Dame, los incendios han sido hasta de cierta forma, el pan de cada día en muchos lugares del mundo y en México han sido terribles y devastadores. Esto es lo que yo puedo decir. Pero vamos a contar es lo que estamos viendo. Pues simple y sencillamente esta situación medio rara y muy macabra. Vamos a ver. Vamos a contar un poco sobre duendes y nahuales.
¿Ustedes sí han oído hablar de los duendes? Yo ya les he contado algunas historias que han sucedido también sobre duendes, y también les he de decir que supuestamente en las leyendas de Oaxaca hay duendes buenos y duendes malos, que estos duendes malos hacen realmente muchas maldades a los seres humanos, y que son los duendes buenos los que se dedican a equilibrar esto. Pero cuando los duendes buenos hasta cierto punto hacen una obra buena, digámoslo así, anulando las obras de los duendes malos, estos tienen la costumbre de tomar un premio, y si fueron los humanos a los que les hicieron el favor, pues obviamente algo se les pierde. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta pequeña historia. Casi en todas las culturas del mundo siempre se ha hablado de los duendes, aunque cada versión siempre es muy diferente. Un duende puede llegar a ser cualquier cosa o manifestación extraña. Al presenciarla no nos dejan claro cuál es su procedencia u origen. Los alemanes se encargaron de bautizar como duendes ruidosos o a los fenómenos ultrapsíquicos que en principio no eran conocidos aún por las ciencias alternativas. La parapsicología ha permitido a los investigadores descubrir que la mayoría de los supuestos fenómenos fantasmales provienen de la mente humana. A estos fenómenos, ya saben, se les llama poltergeist o fantasma travieso o ruidoso en alemán. Aquí en México los conocemos como espíritus chocarreros, y sabemos que algunos espíritus, al aparecerse para pedir un favor a los vivos, han dado la referencia para que los testigos puedan encontrar dinero o puedan encontrar cualquier otro documento o alguna cosa importante que es necesario para que ellos puedan descansar en paz, quitarse esos apegos y seguir su camino hacia la luz y su evolución. Esta característica también dio pie a la leyenda sobre los duendes que dan dinero a quienes los encuentran. El paso del tiempo se ha encargado de darles diferentes rostros y versiones a las apariciones de los duendes. En casi toda la provincia mexicana se cuenta que existen unos hombres diminutos, más chiquititos que un niño. Son precisamente a los que llaman duendes. Dicen que el primer duende fue un ángel que vivía feliz en el cielo haciendo travesuras. Un día en que Dios Padre salió a pasear por entre las nubes, el ángel se sentó en el trono del Ser Supremo a pesar de que se lo habían prohibido. Cuando Dios regresó y lo encontró allí en medio de risas y festejos, y lo castigó quitándole las alas y mandándolo a la tierra. Sin intimidarse ante este castigo, el duende se dedicó a hacerle travesuras a los hombres. La controversia inicia aquí, pues en las escrituras sagradas y otros documentos de origen bíblico se habla de que este que acabamos de relatar es el origen del mismo demonio conocido en los cielos primero como Lucifer o Luzbel y después como Satanás. Según la leyenda, se dice que los duendes ya en la tierra se multiplicaron hasta que los hubo de todas apariencias y colores, unos hombres y otros mujeres. Casi siempre visten de verde, pues eso les facilita el esconderse entre las plantas. A veces juegan a volverse invisibles, viven en cuevas cercanas a donde hay agua, entre barrancas y despeñaderos. Los duendes son los señores del monte, los dueños de los árboles, las plantas y los tesoros escondidos. De hecho, en el esoterismo son uno de los seres elementales de lo que es el elemento tierra, junto con los gnomos o enanos. Todos los animales que corren sobre la tierra, que vuelan por los aires y que nadan en los arroyos son suyos, aunque aquí hay cierta controversia con los animales que vuelan en los aires, puesto que estos ya vienen a ser hasta cierto punto territorio de los elfos o los seres del aire, pues para que entiendan, ¿sí? ¿Sí? Y dicen que todos estos animales que vuelan por los aires, que nadan en arroyos, son de ellos. Por eso roban sus perros a los cazadores para que no dañen las plantas ni maten a los animales. A los perros
Los vuelven mansos dándoles bien de comer para que no persigan a los conejos, a los armadillos ni a los venados, que son sus animales preferidos. A los duendes les gusta mucho jugar con los niños, y aquí cuidado. Cuando algún chiquillo les llama la atención, se le aparecen y comienzan a ganarse su confianza, ofreciéndole dulces, frutas y regalos nunca antes vistos. Poco a poco lo traen a lugares donde hay agua. Allí lo sumergen y se lo llevan a sus cuevas, que están más allá de los arroyos, ríos y lagos. Son cuevas mágicas, sin puertas ni ventanas. El pequeño, que ha sido secuestrado por un duende, no tiene por dónde entrar ni por dónde salir. Sin embargo, no tiene miedo porque ahí el tiempo no pasa y los días son lo mismo que las noches. Además, los duendes siempre tienen una mesa con comida caliente y deliciosa, así como una hamaca donde acostarse a descansar y a dormir. El duende no hace daño alguno, ni siquiera se aparece, pero solo él decide si el niño vuelve con sus padres o se queda con el niño para siempre. ¡Qué tramposos! Fíjense que también en Europa las hadas hacían lo mismo. Podían ser buenas, podían ser malas, y en ocasiones también se robaban a los niños. Pero las hadas son un mundo especial, el llamado mundo feérico, que está, por así decirlo, entre lo que sería el éter, o sea, un mundo mucho más, hasta cierto mundo sutil que los aires. Bueno, a otros duendes les gusta enamorar a las muchachas de trenzas largas y ojos grandes. Pues ahora se volverían más tristes y amargados, pues las mujeres ya se cortan el pelo. Se dice que buscan especialmente a las mujeres que se llaman Hipólita o Guillermina. Llegan por la noche a visitarlas y les cantan canciones de amor. Si las encuentran dormidas, las peinan, las perfuman y les ponen flores alrededor de la cama. Se dice que también les hacen maldades. Les echan cenizas y tierra en el plato cuando están comiendo y les levantan las enaguas cuando salen los domingos a pasear por el zócalo. Ay, mira qué casualidad. En las noches los duendes se meten a la cocina a tirar los trastos o se suben al tapanco de la casa a brincotear, asustando a todos los de la casa. Las muchachas se enferman de tanto susto y pueden hasta morirse. Por eso sus parientes buscan la manera de ahuyentar al duende enamorado. Una de las mejores formas de deshacerse del duende consiste en poner junto a la cama de la muchacha una guitarra nueva y sin cuerdas. Ella, antes de dormirse, deberá llamar al duende y pedirle que le cante canciones para que duerma bien. Cuando el duende se presenta ilusionado y encuentra la guitarra sin cuerdas, está su decepción y su tristeza, que se aleja para no parecer mal músico y quedar en ridículo. Para deshacerse de él, el papá de la muchacha también puede poner una carta sobre la mesa, un buen montón de semillas de mostaza y una guitarra. También pueden ser lentejas, puede ser arroz, o si le quieres hacer tú una verdadera maldad al duende, ponle azúcar. Claro, no le pongas sal porque la sal los mata prácticamente, pero claro que si tú también eres un ser medio malévolo, ponle sal y que tizne a la suya el animalito este. En la carta le promete al duende la mano de su hija con la condición de que cuente los granos de mostaza. Cuando el duende llega, lee la nota y de puro gusto coge la guitarra y se pone a cantar. Y así pierde tiempo, de modo que cuando se acuerda de las semillas ya está amaneciendo. Entonces trata de apurarse, pero son tantas y tan chiquitas que se hace bolas y acaba por aventar todo y salir corriendo, puesto que ellos no soportan lo que es la luz del sol, digamos de manera directa. Por eso es que prefieren los lugares oscuros. Hay quienes dicen que lo más fácil es llamarlo compadre, porque esto lo molesta tanto que se va inmediatamente. Suena interesante, ¿no creen? Aunque todo esto solo forma parte de las tradiciones del pueblo mexicano y también ahora de algunas otras regiones en este aspecto. Claro que con este video, si lo ven personas de algún otro lugar del país, pues obviamente van a tener ya un poquito más de armas para deshacerse de esta ola de latosos. Obviamente en casi todas las casas puede haber alguno, pero donde hay gatos, óiganlo bien, es muy difícil que entren los duendes. ¿Por qué? Porque los gatos son los guardianes hasta cierto punto del inframundo y pues no tienen hasta cierto punto los duendes gran poder sobre ellos, porque los gatos también de cierta forma llegan a ser mágicos. Esto es lo interesante y es por eso que hay que amar a los gatos también. Por eso yo soy un gato y soy un gato negro. Yo, la sombra felina nocturna, fui un gato cuando vivía aquí en la tierra
En fin, voy a seguir. En Veracruz existen unos duendes conocidos como chaneques, sí, y en la península de Yucatán se llaman aluches, pues parece que son de la misma familia, pero de distinta región. Los chaneques andan siempre cerca de los arroyos y riachuelos brincando y bañándose, jugueteando con la naturaleza misma. Cuando algún campesino los encuentra, gritan y brincan para asustarlo. El pobre hombre que ha tenido la desgracia de verlos se enferma del puro susto. Esto es lo que le llaman susto de duende o de chaneque, o susto de aluche, como también le nombran. Y esto solamente lo curan los llamados chamanes o curanderos. Bueno, los médicos no pueden curarlo. Sufre fuertes calenturas y pierde las ganas de comer. Para que sane, tienen que limpiarlo un curandero con sahumerio de copal y con cantos y hacerle algunas ofrendas, principalmente chocolates, dulces, le puede poner algún alimento y sobre todo alguna bebida fuerte en un lugar determinado. Esto es lo que hacen los chamanes o brujos para que puedan liberar a este hombre del llamado mal, del susto del chaneque o el susto del duende o de la luche. Algunos de estos chaneques, al saber que han enfermado a una víctima, la siguen para mantenerla enferma hasta que ésta se muere. A pesar de ser tan traviesos, los duendes también acostumbran a ayudar a los que se vuelven sus amigos. Los que quieren sus favores hacen un pacto con ellos. Van a lo más apartado del monte a llevarles regalos, como elotes, agua, carne, y les rezan una oración tal como si fueran santos. Acuérdense lo que les conté de los pactos en el Cerro del Tenso, pero es otra cosa. Los duendes contestan que están de acuerdo echando 3 chifliditos o responden mandándoles venados y dejando que encuentren los tesoros de las cuevas. La Chinantla de Oaxaca es una zona montañosa de este gran estado, en la cuenca del río Papaloapan que comparte también con el estado de Veracruz. En los bosques, entre las matas de café sobre los puentes colgantes se habla en voz baja de chaneques y de la gente del agua, de nahuales que viajan sobre nubes. Ahora les voy a contar por último un pequeño cuento que narraron en su lengua los viejos chinantecos de Santa Cruz, Tepetotutla y Usila. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice el cuento del chaneque. Va a ser la última historia que por esta noche les voy a contar. Si se fijan, estas historias no dan miedo, dan un poco de escalofrío. Imagínense encontrarse con uno de estos seres a la puerta de su hogar y que les diga: hola, ¿cómo estás? Te vengo a malfregar. Eso sí estaría bueno, ¿verdad? Pero en fin, cuento de un chaneque. Una anciana y su nieto habitaban en un rancho. En los alrededores vivía un chaneque que les robaba la comida cuando salían de la casa. Un día la abuela fue a cortar las hierbas, pero cuando regresó ya no encontró a su nieto. Le preguntó al chaneque si lo había visto y éste le contestó: por ahí vi que se fue. La abuela buscó y buscó al niño y no lo encontró. ¿Qué le pasaría?, se preguntó. ¿Se lo comería el chaneque? Fíjense cómo van las leyendas y las creencias. Fue al pueblo a avisarle al papá del niño y juntos regresaron al rancho. Todavía andaba por ahí el chaneque. Ayúdanos a recoger la leña, le dijeron, y la pones cerca de la casa. Al anochecer todos se fueron a dormir. El chaneque se estiró las orejas y se le hicieron tan largas que una la dobló para utilizarla como almohada y con la otra se tapó. Ay, mira. Cuando la abuela vio que el chaneque dormía, encendió la leña y huyó con su hijo. Me estoy quemando, gritó el chaneque. Me quemo arriba, me quemo abajo, me estoy quemando. La abuela y su hijo se escondieron en la copa de un árbol. Cuando los otros chaneques oyeron las quejas de su compañero, vinieron corriendo. Recogieron las cenizas del chaneque quemado, se las comieron y así revivió el chaneque. La abuela y su hijo se fueron al pueblo y nunca jamás regresaron al rancho. Aquí termina el cuento. Como este, hay muchas historias que se cuentan de los famosos duendes y chaneques. Entre los escritos que quedaron como vestigios de la cultura maya, se habla de pequeños duendes que eran conocidos como aluches.
Estos eran bondadosos y poseían cualidades mágicas. Podían ser creados por el hombre, haciendo un muñeco con una extraña mezcla de barro con miel. Después, por medio de algunos conjuros, les daban vida. Esto sería más o menos una variación mexicana de lo que es la leyenda judía del famoso golem, aquel que crea un rabino o un cabalista muy experto en esto y lo crea con ciertos conjuros mágicos también, pero el cual va creciendo y creciendo y creciendo y se puede hacer tan grandote y peligroso que al final lo tienen que matar. Y el golem solamente logra ser muerto si le borran la palabra eme, que significa vida en hebreo, y le ponen otra letra, que creo que es la T, que al final significa emet, que significa muerte. Y así es como se muere el golem, solamente que al morirse se va deshaciendo y como ya es tan grande, aplasta al cabalista que le dio la vida. En fin, más o menos así es como sería la historia. La labor de estos duendecillos, los aluches, era proteger los cultivos y sembradíos, evitando que las sequías, los animales u otras personas destruyeran la cosecha. Los aluches eran nobles y podía confiarse en ellos. Cuando el agricultor ya no los necesitaba más, debía destruirlos, pues de lo contrario causaban problemas para la siguiente siembra. No todos los duendes son amigables, algunos son traviesos y maldosos otros inclusive son mortales. No olvidemos que solo son leyendas, algunas cuentan hechos chuscos, curiosos o agradables, pero no siempre las historias sobre apariciones de duendes son gratas. Acuérdense la que les conté de mi tío Juan, pobrecito. La metafísica es una filosofía desarrollada para explicar el flujo de la existencia de todo ser viviente en el universo. Contiene reflexiones muy interesantes sobre la existencia y manifestación de Dios como un ser supremo, Padre y Creador de toda la naturaleza y dueño de todo cuanto existe. Según esta filosofía, cada medio o elemento existente es regido por un ser divino, conocido como Maestro Ascendido. Estoy hablando de la metafísica de la que habla, por ejemplo, Connie Méndez. No estoy hablando de metafísica que viene siendo de la Iglesia Católica Cristiana, en fin, estoy hablando de esa metafísica, pues, bueno, pero también se menciona la existencia de seres pequeños, como los duendes, que se dedican a proteger el equilibrio de todos los reinos de la naturaleza. Estos son los famosos elementales, que están divididos en 4 familias que ya conocemos: el fuego, las salamandras, el agua, las ondinas, fuego, agua, el aire, que son los silfos, y la tierra, que son los gnomos. Pero de esto hablaremos luego. Lo dejamos hasta aquí por esta noche. Hasta luego a todos.